la va a hacer Lorena Olivares Bahamonde. Ella es directora regional de la Dirección General de Aguas en Magallanes, es agrónoma, es especializada en recursos hídricos y se ha desarrollado profesionalmente en el sector público por más de 10 años, ejerciendo labores técnicas y directivas. Los últimos 4 años ha estado a cargo del Departamento de Administración de Recursos Hídricos y actualmente es directora regional. Así que, Lorena, ¿dónde está? Ah, se está preparando. Ya viene Lorena. ¿Está? No, debo esperarla acá, yo creo. Ah, está con... No, no importa. Ah, perfecto. Puedes pasar a sentarte si quieres, más cómoda. ¿Ahí? Ahí sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante poder dar a conocer la normativa vigente en materia hídrica. Como bien me presentaron, yo soy la directora regional y hoy, junto a parte de mi equipo, vamos a entregar alguna información importante. Nos acompaña María José Salgado, que es nuestra agente de expedientes, que va a comentarles temas respecto a tramitaciones de derechos de aguas subterráneos, y vamos a terminar con nuestro abogado Felipe Smoljanovich entregando información de caducidad y extinción. Les puedo comentar que el Código de Aguas data del año 1981 y luego de haber estado por 11 años en debate en el Congreso, finalmente se aprueba la reforma, que fue publicada el 6 de abril del año pasado. Esta reforma tiene 4 ejes prioritarios. El primero de ellos dice relación con el derecho humano al agua y al saneamiento. El segundo, con la preservación ecosistémica. El tercero, con la productividad y eficiencia hídrica. Y por último, gobernanza y gestión territorial. Voy a comentarles brevemente qué significa cada uno de estos lineamientos. Respecto al consumo humano, por primera vez el Código de Aguas prioriza el consumo humano, uso doméstico y subsistencia por sobre los otros usos. ¿Qué quiere decir? Que cuando ingresan solicitudes al servicio y se indica que son para estos usos, estas solicitudes van a ser resueltas de forma prioritaria para velar por el consumo humano, versus aquellas otras solicitudes asociadas a fines productivos, que igualmente tienen un orden para ser resueltas y ese orden va a depender de la fecha de ingreso. También se fortalece el concepto de calidad del agua como un bien nacional de uso público, el cual nos pertenece a todos los habitantes de la nación, y también surge el concepto de interés público, con el fin de resguardar el recurso hídrico con fines de subsistencia y también con fines de preservación ambiental. Respecto al segundo eje de la preservación ecosistémica, le puedo comentar que surgen los conceptos de equilibrio y armonía entre la conservación del medio ambiente y las actividades productivas. Así como también el artículo 5 del Código de Aguas indica que no se podrán constituir derechos de aprovechamiento en glaciares, situación que por supuesto para nosotros es muy importante considerando que somos la región que tiene mayor catastro de glaciares. Aprovecho de indicarles que nosotros tenemos un catastro de glaciares del año pasado que también está disponible para consulta pública en nuestra página institucional. También surgen 2 conceptos innovadores de esta reforma, que es el concepto de caducidad y extinción, asociados directamente a la no inscripción y al no uso de las aguas. Y estos conceptos son los que más adelante el abogado explicará en detalle. Y para ir finalizando este eje prioritario, comentarles que el artículo 129 bis del Código indica que no se podrán constituir derechos de aprovechamiento en zonas protegidas, excepto 2 situaciones. Una, que los derechos sean solicitados por la CONAF para fines de guardería y fines turísticos. Y 2, aquellas solicitudes o proyectos que cuenten con una RCA, que es una resolución de calificación ambiental favorable por el Ministerio de Medio Ambiente, y que además tengan fines de conservación.
Respecto a la producción sostenible y eficiencia hídrica, el Código de Aguas mandata a la DGA para que tenga su catastro público actualizado, disponible y en la página institucional con todos los antecedentes que tienen los derechos. Este catastro público, en definitiva, para que entendamos mejor, es como un reservorio de información. Es un resumen de toda la información que tiene el servicio respecto a los derechos de agua constituidos. Y por último, en cuanto a la gobernanza y gestión territorial, el Código 293 del Código indica que deben generarse planes estratégicos de recursos hídricos enfocados en cuencas, considerando que cada cuenca en particular funciona de manera independiente y ya no tenemos que ver como un territorio único, sino que cada cuenca con sus propias particularidades. Y por último, fortalecer las organizaciones de usuario. Una organización de usuario es una comunidad privada sin fines de lucro, conformada por titulares de derecho de aprovechamiento de agua, que tienen la misión de captar, conducir y distribuir el recurso entre los miembros de esta organización. Acá en Magallanes les comento que hay solo una organización de usuarios, que es una asociación de canalistas, que es la de Huertos Familiares, que está ubicada en Puerto Natales. A modo general, les puedo comentar que el Departamento de Administración de Recursos Hídricos de nuestro nivel central realizó unos estudios en donde identificaron 6 acuíferos en nuestra región. Un acuífero, entendamos que es un reservorio de agua subterránea, ¿ya? Y de esos 6 acuíferos se identificaron 73 CHAC. CHAC significa sector hidrológico de aprovechamiento común, que en definitiva son acuíferos pequeñitos, que se pueden trabajar de forma independiente, evaluando disponibilidades de forma independiente. Este estudio arrojó que tenemos 2 CHAC comprometidos. Identificamos como zonas de prohibición. ¿Qué significa esto? Que en estos sectores no podemos constituir nuevos derechos de aprovechamiento de agua. ¿Por qué? Porque la cantidad de recarga que tiene el acuífero es inferior a la cantidad de agua que está hoy en día ya constituida. Por lo tanto, se genera un desbalance. Y ahí entramos como servicio a velar por la sustentabilidad de nuestros recursos hídricos. En estos sectores, además, comentarles que es imperioso conformar una comunidad de aguas subterráneas que son las CAS. Esto no es facultativo, sino que es obligatorio. Para quienes estén situados en estos sectores, deben conformar esta comunidad de aguas subterráneas con la finalidad de poder tener un registro de lo que realmente se está extrayendo en estos sectores de zonas de prohibición. Para ir finalizando mi parte, comentarles también que existe el monitoreo de extracciones efectivas. No sé si han tenido la oportunidad de escuchar esto, pero en definitiva lo que el servicio busca con este sistema es poder verificar que la cantidad de agua que se está extrayendo sea efectivamente la cantidad de agua que se constituyó a los titulares, con el objetivo también de poder resguardar nuestros recursos hídricos, de poder saber qué está pasando en el territorio y que no existan posibles infracciones al código de estar extrayendo más agua de la que corresponde. Esta resolución se publicó en abril de este año y ahí yo les demuestro el cuadro en donde no les voy a indicar el detalle porque se nos voy a extender mucho, pero sí ustedes podrían situarse dependiendo del estándar que corresponda. Va desde el estándar menor hasta el estándar mayor. Y ese nivel de estándar va a depender directamente de la cantidad de agua que se les constituyó. Y también va a ir dependiendo un poco de la periodicidad de la información, porque la exigencia no es la misma, de la manera de informar y de cómo informar. Los aprovecho igual de invitar, por si quieren saber más detalles respecto a esto, podemos concretar alguna otra actividad para no extenderme mucho en este tema porque es bastante extenso. Igualmente nosotros tenemos las resoluciones disponibles, por si quieren las podemos compartir. Terminé mi parte. Ahora dejaré a la gente expediente. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo les voy a hablar un poco de las características de los nuevos derechos de agua. Primero que todo, se otorgan como concesiones temporales, ya por 30 años, prorrogables por el solo Ministerio de la Ley. Como dijo la directora, están estos conceptos de extinción por no uso, caducidad por no inscripción en el conservador de bienes raíces.
Puede otorgarse por un plazo menor esta concesión, pero tiene que ser justificado. Bueno, como les decía, es prorrogable por el solo Ministerio de la Ley, salvo que se identifique un no uso efectivo del recurso o que la fuente esté en riesgo, ya afectación a la sustentabilidad de la fuente. Y los derechos de aguas anteriores a la reforma seguirán siendo indefinidos. Vamos a ver ahora los requisitos mínimos para la presentación de una solicitud de derecho de agua subterránea. Primero, tiene que haber, el solicitante tiene que individualizarse, ya nombre completo, RUT, domicilio, correo electrónico para efectos de notificarlo, teléfono, ya también, bueno, está esa imagen ahí, porque si una persona va a ser representada por otra, tiene que haber un representante legal, autorizado ante notario, ¿cierto? Eso es lo que es la individualización del solicitante. Luego tenemos requisitos específicos de acuerdo al tipo de solicitud, en este caso, solicitud de aguas subterráneas. Como dijo la directora, están estos sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común, que son los CHAC. Ya tiene que estar en la solicitud identificado el CHAC, el nombre del CHAC o el nombre del acuífero. Por otro lado, indicar las características del derecho, la naturaleza, en este caso subterráneo, el ejercicio, si es permanente o es eventual, si es continuo, discontinuo o alternado. ¿Qué quiere decir esto? Está asociado al periodo. Por ejemplo, continuo, puedo usarlo todo el día. Discontinuo en ciertas horas del día. Alternado, si es que me alterno con otra persona, ¿ya? Eso en cuanto al ejercicio. Luego, el caudal máximo instantáneo, ¿ya? Tiene, por ejemplo, yo quiero solicitar 1 litro por segundo. Puede ser el litros por segundo, metros cúbicos por segundo, litros por minuto. Tienen que ser unidades métricas por volumen. Perdón, por tiempo. Luego, indicar el volumen total anual, ¿ya? Eso tiene que ser en metros cúbicos. Las coordenadas donde yo quiero extraer el agua, en UTM, WGS 84, ya no se usan otros tipos de latitud, longitud, no, es UTM WGS 84. El uso que yo le voy a dar a mis aguas, ahora no confundir, una cosa es el uso en el sentido de consultivo o no consultivo, ¿para qué quiero el agua? ¿La voy a consumir o la voy a utilizar y la voy a devolver? ¿Ya? ¿Consultivo o no consultivo? Por otro lado está el uso, ¿para qué quiero el agua? ¿La quiero para riego? ¿La quiero para consumo humano? ¿La quiero para mis animales? ¿Para industria? Eso tiene que estar sí o sí indicado en la solicitud. La comuna, para este caso, a diferencia de los derechos superficiales, tiene que estar la comuna, provincia, región, pero comuna tiene que ir sí o sí. Bueno, solicitar un área de protección con centro donde está el punto de captación y el modo de extracción de las aguas. Es decir, ¿la voy a captar gravitacionalmente o la voy a captar mecánicamente? Y bueno, en caso de que usted solicite un derecho de agua no consultivo, aparte de indicar las coordenadas donde extraigo el agua, también indicar las coordenadas donde voy a restituir. Bueno, demás antecedentes que exigen la naturaleza del derecho, en este caso, aguas subterráneas, una prueba de bombeo, la memoria explicativa, que también aplica para los derechos superficiales, que es básicamente un formulario que resume lo que usted indicó en la solicitud. No hay nada nuevo. Se replica en este formulario llamado memoria explicativa y características de la obra de captación, perfil estratigráfico y otros antecedentes del suelo, qué sé yo, que eso también por lo general va acompañado con la prueba de bombeo. Aquí se presenta un esquema general desde que la solicitud entra hasta que se constituye el derecho. Ahí sí. Bueno, primer recuadro, el peticionario realiza su solicitud y la ingresa a la Dirección General de Aguas. Tiene 2 mecanismos de ingreso. Usted la puede ingresar por la página web, ¿ya? Aplica para todas las provincias, o la puede ingresar físicamente. Y ojo acá, porque si usted va a pedir un derecho de agua en Tierra del Fuego, tiene que llevar su solicitud a la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego. Si la quiere ingresar físicamente en la provincia de Magallanes, la puede llevar a nuestras oficinas en Punta Arenas. Si su solicitud es de Natales, ya Torres del Paine, tiene que llevarla, si quiere presentarla en físico, a la Delegación de Última Esperanza. Lo mismo con Puerto William. Si usted la va a presentar, si es de Puerto William,
tiene que ir a la delegación de Antártica. Bueno, usted ingresa su solicitud, la DGA crea un expediente que es un código, por decir un RUT, por así decirlo, que va a acompañar toda la vida a este derecho. Y nosotros ahora tenemos un proceso que se llama etapa de admisibilidad, en la cual una vez que ingresa su solicitud al servicio, nosotros tenemos un plazo de 30 días para ver si la solicitud cumple con los requisitos mínimos que nosotros pedimos, que son los que vimos anteriormente. Si cumple, perfecto, admisible. Más allá del contenido que pueda tener la memoria o algún error que se pueda subsanar, es admisible, si cumple con lo mínimo que se pide. En caso que haya algún detalle que falte, que tenga que estar sí o sí, la solicitud se declara inadmisible y nuevamente hablamos de un plazo de 30 días, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos para revisar su solicitud 30 días, si es inadmisible, 30 días más para que usted ingrese los datos que faltan, ¿ya? Y en ese caso, si cumple, está todo ok, subsanado, perfecto, admisible. Nuevamente, hablamos de 30 días porque usted en la resolución de admisibilidad se le indica, usted tiene 30 días para publicar en el diario oficial y difusión radial, ¿ya? Y luego que usted publica, si las publicaciones están correctas, continuamos con el proceso y tenemos 30 días para ver si es que hay alguna oposición de terceros que puedan verse afectados. Si no hay oposición, se continúa igual, eso es algo que después se resuelve, pero se continúa. La DGA, que lo que hace, solicita fondos al peticionario para ir a terreno, la visita a terreno, que puede ser 1, puede ser 2, incluso 3, va a depender si es que tenemos estaciones de monitoreo, se aplica más para los superficiales en todo caso, y también se hace un análisis jurídico, ya de la solicitud, de los antecedentes, y posteriormente, para finalizar, se hace un informe técnico y se envía a Contraloría, ¿cierto?, y se hace la resolución de constitución, la resolución que otorga el derecho. Y a diferencia de antes, ahora el servicio, la DGA, es quien hace la inscripción del conservador de bienes raíces. Antes usted tenía que ir a inscribir su derecho, hoy en día la DGA hace ese trámite, solo se le pide las platas que el conservador respectivo nos pide para inscribir el derecho, pero ese trámite ya lo hacemos nosotros. Bueno, se inscribe el conservador de bienes raíces y se inscribe el catastro público de aguas, que también es algo que nosotros hacemos. Ahora dejo la palabra al abogado Felipe. Gracias. Aló, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá. Mi nombre es Felipe Smolianovich, soy el abogado de la Dirección General de Aguas. Y para continuar con la presentación, a propósito de la reforma al Código de Aguas, se introdujeron dos conceptos que producen un mismo efecto, el mismo efecto jurídico, pero que se producen por circunstancias o por causas distintas. El primero de estos conceptos es la caducidad de un derecho de aprovechamiento de aguas. ¿Qué ocurría antes de la reforma al Código de Aguas? Nosotros dictábamos una resolución de constitución del derecho de aprovechamiento. Esta resolución era enviada a la Contraloría General de la República para efectos del trámite de toma de razón. La Contraloría, una vez que tomaba razón de la resolución, del derecho en sí, nosotros se la enviábamos al titular, al solicitante del derecho, y la misma resolución indicaba expresamente que el titular tenía que hacer ciertos trámites. ¿Cuáles eran estos trámites? Reducir a la escritura pública esta resolución de constitución en cualquier notaría, luego inscribirla en el conservador de bienes raíces respectivo y luego solicitar el registro del derecho inscrito en el catastro público de aguas. ¿Pero qué sucedía en la práctica? Las personas no hacían ninguno de estos trámites, se quedaban únicamente con la resolución de constitución del derecho. O bien la inscribían en el conservador, pero no solicitaban el registro del derecho inscrito en el catastro público de aguas. La reforma al Código de Aguas del año pasado, mediante la ley 21.435, pretende solucionar esto estableciendo un plazo para cumplir con estos trámites que siempre han existido. El plazo inicial que estableció la reforma del año pasado era de 18 meses que se contaban desde abril del 2022 hasta octubre de este año. Este año, hace un par de meses, se publicó una nueva ley que modifica la ley del año pasado y extendió este plazo a 3 años. Por lo tanto, los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas constituidos previo a la reforma al Código de Aguas tienen un plazo de 3 años para efecto de cumplir estos 3 trámites. ¿Qué sucede si no cumplen con estos 3 trámites dentro de este plazo de 3 años? El derecho va a caducar por no inscripción.
¿Y qué significa eso en la práctica? Que los titulares de derechos de aprovechamiento no van a poder seguir utilizando el agua. Por lo tanto, es muy importante que quienes sean titulares de derechos de aprovechamiento de aguas que estén aquí, que cumplan con estos 3 trámites. Los que ya tengan estos trámites realizados previo a la reforma no tienen que volver a realizarlos, porque es una pregunta que ha surgido muchas veces. Lo que ya está inscrito no tienen nada más que hacer, lo que ya está registrado no tienen nada más que hacer. Son las personas que no han cumplido con estos trámites ordenados por la resolución en su oportunidad. ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo, tiene el derecho inscrito en el conservador, pero no ha solicitado el registro en el catastro público de aguas? En ese caso el derecho no va a caducar, sino que va a estar sujeto más bien a una multa. Es un plazo importante, es hasta abril del 2025, así que es importante que se pueda cumplir con esto para efectos de que nosotros tengamos certeza de los derechos que están inscritos en el conservador, porque nosotros sabemos todos los derechos que hemos otorgado, pero lo que ha pasado después con el derecho, por ejemplo, transacciones, ventas, arrendamientos, por ejemplo, eso no lo sabemos si el derecho no está debidamente registrado y inscrito también en el catastro público de aguas. Eso respecto de el concepto de caducidad, que únicamente, como dije al principio, opera respecto de derechos de aprovechamiento constituidos previo a la reforma, es decir, antes de abril del año 2022. También hay un nuevo concepto, que es un concepto más amplio. Es un concepto más amplio que involucra a derechos de aprovechamiento ya constituidos previo a la reforma al Código de Aguas y derechos que se constituyan post reforma al Código de Aguas, pero son por circunstancias distintas. Primero, no utilizar las aguas. Yo tengo un derecho de aprovechamiento para riego, para alguna industria de la salmonicultura, para agricultura, para consumo humano, y no utilizo el agua. O bien no tengo las obras, por ejemplo, para utilizar las aguas. Por ejemplo, en caso de aguas superficiales, no tengo construida la boca toma, por ejemplo. En caso de aguas subterráneas, no tengo los medios mecánicos o gravitacionales para efectos de poder extraer el agua desde el pozo. Otra característica que se puede, o circunstancia que puede constituir una extinción de un derecho de aprovechamiento de agua es, por ejemplo, aguas que han sido constituidas para consumo humano, yo le doy un uso distinto. Uso agrícola, por ejemplo, para riego, para industria hidroeléctrica. ¿Y esto por qué es sensible ahora? Porque, como muy bien dijo la directora y nuestra agente de expedientes, a propósito de la reforma, ahora existe prioridad para constituir derechos de aprovechamiento para consumo humano. Por lo tanto, para que nadie se pueda pasar de listo y pida un derecho para consumo humano, pero en definitiva el espíritu de ese derecho es para ocuparlo para riego o para algún uso distinto. Y además la reforma estableció un procedimiento de extinción, porque esto no es que la Dirección General de Aguas unilateralmente va a decir el derecho se extingue, sino que el titular tiene la posibilidad de poder defenderse. ¿Y cómo les explico el procedimiento a grandes rasgos? Nosotros dictamos una resolución que va a contener un listado con todos los derechos de aprovechamiento susceptibles de extinguirse por alguna de las características que yo les acabo de decir. Esta resolución se notifica al titular antes del 10 de enero de cada año por carta certificada, idealmente si contamos con el domicilio del titular, o bien por correo electrónico. Esta misma resolución se publica en el Diario Oficial el 15 de enero de cada año, o bien al día siguiente hábil en el evento que este día pudiera caer feriado. Luego de esta publicación en el Diario Oficial, el titular del derecho de aprovechamiento de aguas puede oponerse, puede decir, no, esto no es efectivo, yo sí estoy ocupando el recurso, yo sí tengo las obras para utilizar el agua, y se puede oponer en un plazo de 30 días contado desde la publicación de la resolución en el Diario Oficial. Luego de este plazo, la Dirección General de Aguas tiene un plazo de 30 días para solicitar aclaraciones, informes técnicos, visitas a terreno, en definitiva, cualquier medida que le permita mejor resolver la oposición. Luego se establece o se dicta más bien un informe técnico que se pronuncia técnicamente respecto de si se extingue o no el derecho. El director general nacional dicta una resolución que se va a pronunciar única y exclusivamente respecto si el derecho se extingue o no. Respecto a esta resolución, si el titular no está de acuerdo con lo resuelto por el servicio, puede presentar un recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro del plazo de 30 días contado desde la dictación de la resolución del director general. En el evento que esta resolución, o cuando esta resolución se encuentre firme o ejecutoria, ¿qué significa esto? Que no se interpuso recurso alguno en su contra, o bien que se interpuso un recurso, pero este no fue resuelto en favor del recurrente, la Dirección General de Aguas tiene un plazo de 15 días para efectos de solicitar de la forma más rápida y expedita al conservador de bienes raíces respectivo la cancelación del derecho de aprovechamiento que fue objeto del procedimiento de extinción. Eso básicamente es lo que le hemos querido decir. Muchas gracias por la atención.
Gracias a ti. Ah, perfecto. Acá vamos a ver. Para las preguntas, un micrófono. Y dejamos este otro, yo se los paso a ustedes. Adelante. Consultas. Consultas. Pablo. Por acá vamos a ver quién va. Buenas tardes. Creo que la consulta va a la directora. Respecto al monitoreo de extracciones efectivas, se exige una transmisión, en el caso de cuando son online, cuando son caudales, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? Transmisión cada 1 hora, y uno entiende que es todo el año. Sí. Pero si tengo un derecho consultivo que lo ocupo para regar, yo riego solamente en la época de verano, Sí. igual tengo que estar informando. Tiene que estar en invierno. informando, sí. Es importante que esté siempre el registro, ¿ya? Qué bueno que hace el alcance porque es una pregunta que siempre surge. Independiente que el agua lo ocupe temporalmente, el derecho fue constituido de forma permanente y continua. Entonces, nosotros asumimos de que se está utilizando de forma constante a pesar de que existe esta salvedad, ¿ya? Y lo otro importante mencionar que también la plataforma permite un tiempo en donde no exista registro por situaciones específicas y puntuales. Por ejemplo, que se haya dañado el caudalímetro o hay alguna falla técnica. Y eso también está estandarizado. Por ejemplo, para los de caudal mayor son 7 días. 7 días de marcha blanca, por decirlo así, en donde también el titular tiene que indicar el motivo de por qué no está transmitiendo, ¿ya? Y eso también para nosotros nos genera cierta alerta de conocer la situación puntual de nuestros titulares y saber los motivos por cuales se generan estas falencias. Otra consulta, en esos casos de caudales de alta exigencia, ¿qué pasa si no hay internet y yo tengo que transmitir? ¿Cómo lo hago? Yo le aconsejaría primero que se contacte con la DGA, para que la DGA le pueda solucionar su problema, no de conexión, por supuesto, pero sí poder darle una solución de cómo poder realizar la transmisión, porque eso también es parte de las falencias que tiene el sistema. Sabemos que acá, sobre todo, de repente el Internet no es tan estable, pero sí nosotros hemos visualizado esta brecha, ¿ya? Así que no hay problema con eso. Ok, ¿alguna otra consulta por acá? Ah, perdón. ¿Sí? Ah, ya. ¿Y después tú, Rodrigo? Hola, ¿qué tal? A cualquiera de los tres que me quiera contestar. Quiero tenerlo claro. Cuando uno pide un derecho de agua para consumo, uno tiene que especificar si es para consumo humano o para consumo animal o para riego. ¿Son excluyentes? Les pregunto porque los costos de hacer un pozo son súper elevados. Entonces, cuando uno de repente, muchas veces, sobre todo en el campo y en los veranos que estamos teniendo cada vez veranos más secos, de repente uno puede pedir agua para los bebederos de los animales, pero si se te secan los pozos que abastecen las casas por falta de... ¿Uno no podría usar el pozo para eso? O al revés, claro, si me quedo sin agua para los bebederos y tengo que hacer uso del pozo de la casa, que es lo único que no se ha secado. Ya, le respondo a su pregunta. Bueno, efectivamente, cuando uno solicita un uso, consumo humano, debe ser para consumo humano. Ya hay contingencias, sí, pero por lo mismo, si usted cree que puede ocurrir una sequía y los animales se van a quedar sin agua, tiene que pedir otro uso que sea para consumo animal. Puede pedir más de un uso. Puede pedir para consumo animal. ¿Para el mismo pozo? Sí, sí. Un pozo, usted tiene que indicar, por ejemplo, quiero pedir 10 litros por segundo para ese pozo, ¿ya? Y de esos 10 litros por segundo, usted, por ejemplo, quiere 3 usos. Quiero para riego, quiero para consumo para mi casa, ¿cierto? Y quiero también para los animales. Nosotros, al ver que usted está solicitando 3 usos, le vamos a decir, ok,
pero tiene que especificarme qué porcentaje de esos 10 litros por segundo va a querer ocupar para cada uno de los usos. Por ejemplo, quiero 5 litros por segundo para regar, quiero 2,5 para subsistencia, consumo humano, y quiero 2,5 para animales. No sé, usted verá cómo lo distribuye, pero efectivamente tiene que pedir cada uso. Perfecto. Y cuando, ya, pero eso lo tengo que hacer todo al mismo tiempo, porque Claro. no puedo después solicitar otro uso. No, solamente se aceptan cambios de uso cuando es entre actividades productivas. Por ejemplo, yo tengo un derecho, ¿no es cierto?, para, por ejemplo, para salmonicultura. Y quiero poner otra industria. Quiero hacer una industria de bebidas, por ejemplo, bebidas tipo gaseosas. Ahí yo puedo hacer un cambio de uso porque es entre actividades productivas. Pero no puedo hacer un cambio de uso, por ejemplo, de consumo humano a riego. No. ¿Y de consumo humano a consumo animal? No, son consumos distintos. Porque además, a la hora de nosotros otorgarle a usted el derecho, tenemos cálculos. Tenemos ciertos cálculos aplicados a cada uso. Hay una tabla de equivalencias. No es lo mismo el agua que se va a utilizar para riego que el agua que voy a utilizar para consumo humano. Por eso, la invitación es que cuando el usuario pida su derecho, al tiro indique los usos que va a querer tener o que prevé que va... Y las solicitudes de derechos que son antiguas, que ya están pedidas para uso animal. Y si No. se me seca el pozo de la casa, Puede pedir un derecho nuevo en otro lado, en otro punto. pero se demoran como 1 año y medio. Efectivamente, Ok, puede ser. me queda súper claro. Gracias. Sí, espera. Yo quisiera complementar lo que señala muy bien nuestra agente expediente respecto a los plazos, que también es algo que siempre nos enfrentamos y aquí estamos para hacernos cargo de eso. Para el tema de aguas subterráneas, puntualmente, si el titular o el posible titular presenta los antecedentes técnicos y legales respectivos a tiempo y de forma correcta, si nosotros realizamos la visita a terreno, que está sujeta a cualquier época del año para el tema de pozos, y además, si la Dirección de Límites y Fronteras del Estado, que nuestra región completamente tiene que pasar por su autorización, los pozos nosotros los resolvemos en el mes séptimo o en el mes octavo. Antes de eso es poco posible por todos los temas de plazo que mencionó nuestra agente de publicaciones, oposiciones, admisibilidades. Si DIFROL se pronuncia oportunamente, claro que sí. Porque nosotros cuando constituimos un derecho debemos contar con todo esto, tener lo técnico, lo legal y la DIFROL. Si eso está correcto, constituimos. En el caso de aguas superficiales es un poco más demoroso y eso se debe directamente a que los periodos de medición de caudales son en temporada de estiaje. Quiere decir en un periodo muy acotado para nuestra región que va desde enero a marzo, si las condiciones lo permiten. Abril podríamos también realizar algún tipo de medición. Y para ello también debemos contar con todos los antecedentes técnicos, legales y de DIFROL. Esa es un poco la explicación de por qué nos tardamos. Nosotros también, la resolución de los expedientes están sujetas a nuestros objetivos anuales y a nuestras metas de gestión. Por lo tanto, para nosotros no es un objetivo dejar los expedientes durmiendo en los escritorios, porque es una meta nuestra de sacar los expedientes en el año y que esto les dé continuidad también a nuestros usuarios. Eso quería aclarar. Rodrigo. Una consulta. ¿Se me escucha o no? Ah, sí. Yo tengo un derecho consuntivo, sin ningún tipo de, ni para esto ni para el otro, no sé cuánto, de la ley antigua, que eran consuntivos o no consuntivos. Yo sí quiero, por ejemplo, con mi derecho, en vez de regar, no riego, quiero usarlo para venderle agua a una de estas empresas de hidrógeno verde, para que fabriquen hidrógeno. ¿Hay algún problema? No hay ningún problema porque en definitiva esa resolución no está sujeta a un uso. Por lo tanto, no aplicaría lo que bien mencionaron aquí mis colegas de tener cierta rigurosidad con lo que está establecido en la resolución versus lo que se va a utilizar. La resolución antigua que no indica el uso, no hay problema. Yo tengo autorizado consumos distintos. Tengo de estiaje, que usted menciona que ahora solamente se miden en el estiaje. Antes medían a través de todo el año
y yo tengo 150 litros por segundo en abril o cuando está el agua. Cuando no está, tengo menos. Lo que usted se refiere es a la distribución de caudal, que no es lo mismo que la medición, ¿ya? La distribución de caudal efectivamente puede ser dispar a través del año. Eso es así. Y es practicable porque es obvio que en algunos momentos del año tenemos más agua que en otros. Pero eso es independiente de la temporada en que yo voy a practicar el aforo o la medición en un río. Eso siempre es en periodo de bajo caudal. Nosotros no podemos ir a medir un río, por ejemplo, en septiembre o en octubre, en diciembre, donde sabemos que el caudal que está pasando en ese punto no es el caudal permanente, sino que está sujeto a ciertas eventualidades, como por ejemplo algunos periodos de deshielo. Tampoco podemos medir en invierno, porque ahí estamos en desmedro del titular, aforando menos agua de la que corresponde. Entonces tenemos que ajustar a un periodo del año para realizar una medición más certera. Claro, pero eso es de la distribución de caudal, eventuales y permanentes. Sí, eso es correcto. La distribución de caudal durante el año puede ser dispar. Eso es correcto. Creo que, a ver, bueno, sí, ya, allá y las últimas dos aquí, con eso estamos tres. La mayoría de los pozos que tenemos acá, la mayoría de los pozos profundos que tenemos en el campo, no tienen derecho de agua en este momento. Nadie pidió derecho de agua y hizo los pozos. ¿Hay algún plazo de regularización de acuerdo a la ley o algo? ¿O sigue respecto a todos los pozos que se han hecho sin derecho de agua? Mire, hay una figura específica en el Código de Aguas que es la de regularización de efectivamente un derecho de aprovechamiento de aguas, pero esto tiene características específicas y hay que entender también muy bien este concepto porque a nosotros nos pasa en la oficina que la gente ocupa el concepto de regularización para todo y la regularización de un derecho de aprovechamiento de aguas es posible en el evento de que se cumplan ciertas características específicas indicadas en la propia normativa, como por ejemplo, cuando yo puedo regularizar un derecho de aprovechamiento de aguas, por ejemplo, cuando yo tenga la extracción o mi extracción sea antes de la publicación del Código de Aguas del año 1981, por lo menos 5 años antes, sea de aguas superficiales o de aguas subterráneas. Además, el uso o la extracción de agua que yo haga tiene que ser ininterrumpido. Yo no puedo haber sacado agua, por ejemplo, del 81 al 90 y del 90 al 2000 no hice extracciones y del 2000 al 2005 hice y del 2005 al 2010 no hice. Tienen que ser extracciones continuas. Y además que esta extracción de agua se haga libre de clandestinidad, libre de violencia y sin reconocer dominio ajeno. En el evento que se reúnan estas características es posible la regularización de un derecho de aprovechamiento de aguas. Si usted tiene un pozo que no reúne estas características, pero está extrayendo agua, ahí lo que tenemos en la práctica y en rigor son extracciones no autorizadas por el servicio para efectos de extraer agua. Y lo que hay que hacer en ese caso es ponerse al día y solicitar el derecho de aprovechamiento respectivo, pero no por la figura de la regularización, sino por la figura de una solicitud ordinaria de derecho de aprovechamiento de aguas ante la DGA, de acuerdo al procedimiento que muy bien explicó nuestra agente de expedientes. En resumen, todos los pozos, que hay muchos pozos, de antes del año 81 uno debería pedir una regularización. Si es antes del año 81 y cumple con todas las características que yo acabo de mencionar, calificaría para una regularización. Todos los pozos siguen siendo usados siempre. Y si son requisitos copulativos, es decir, tienen que reunirse todos, porque si tiene 2 de los 3 o 1 de los 3, no va a calificar. Entonces es muy importante poder tener certeza de si yo cumplo con los requisitos, porque si no los cumplo, es mejor y es sugerible que presenten una solicitud ordinaria de derecho de aprovechamiento, porque en rigor los plazos son muy similares y el procedimiento de tramitación prácticamente no tiene diferencia. Entonces, en ese caso, si no hay certeza de las características, es mejor pedir una solicitud ordinaria. Ahora, la otra cosa, en este momento, ¿qué consecuencia tiene una persona que sigue sin derecho de agua utilizando el pozo? Bueno, ¿podría tener multa? Efectivamente podría tener multa si nosotros, por ejemplo, hacemos una fiscalización, nosotros hacemos fiscalizaciones por denuncias que nos puedan llegar
al servicio. Hay que recordar que nosotros tenemos un equipo de fiscalización que a propósito de la reforma se robusteció de forma importante, pero hay que recordar también que el primer fiscalizador es la ciudadanía. O sea, si ustedes detectan situaciones de extracciones ilegales de agua, modificaciones de cauce, contaminación de las aguas, nos pueden hacer llegar la información al servicio y nosotros tomamos las medidas con nuestra unidad de fiscalización. Pero, por ejemplo, de acuerdo al caso que usted dice, pozos que ustedes tengan, estén haciendo extracciones de agua y no tengan los derechos de aprovechamiento, eso configura, o podría configurar eventualmente una infracción al Código de Aguas. Cualquier situación que no esté autorizada por el servicio puede configurar una infracción al Código de Aguas. Por lo tanto, nosotros les sugerimos que quienes se encuentren en esa situación se pongan al día y hagan su solicitud formal ante el servicio para estar efectivamente regularizados. Yo creo que deben haber más de 1000 pozos no regularizados en la región. Es probable Entonces, que haya... Pero ahora el problema es que ese pozo no está causando la persona... Aquí uno está extrayendo de un pozo de agua del campo que no le está causando daño a terceros, no está causando daño a nadie. Sí, mire, hay una situación que yo quisiera aprovechar de decir respecto a lo que usted está diciendo, de que hay una figura específica en el Código de Aguas que efectivamente yo puedo tener un pozo sin la necesidad de pedir formalmente el derecho de aprovechamiento ante la Dirección General de Aguas. Es una figura que está contemplada en el artículo 56 del Código de Aguas, pero tiene requisitos específicos. Y es una situación que el Estado, en rigor, reconoce por el solo Ministerio de la Ley y es única y exclusivamente cuando yo hago un pozo para consumo humano. Si yo hago un pozo para consumo humano, para saneamiento, para uso doméstico de subsistencia, yo efectivamente puedo hacer el pozo sin la necesidad de pedir formalmente el derecho de aprovechamiento ante la DGA. Pero si ese pozo es para riego en grandes cantidades, es para bebida animal o es para un uso distinto que no sea consumo humano, yo sí tengo que pedir el derecho de aprovechamiento. Respecto de ese pozo para consumo humano, tampoco es que yo pueda extraer la cantidad de agua que se me ocurra, sino que hay una resolución que dictó el servicio el año pasado, la 1655, en julio del año pasado, que establece criterios de alcance y aplicabilidad de este artículo. ¿Cuánto es lo que yo puedo extraer? 0,5 litros por segundo. En un terreno propio. Yo no puedo, por ejemplo, hacer un pozo en un terreno que no es mío. Y además, eventualmente yo podría ocasionar un perjuicio a algún titular de otro pozo. ¿Y esto por qué? Porque esta situación de extracción de agua es para consumo humano. Y el consumo humano es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado para toda persona. Por lo tanto, en ese caso, yo puedo tener efectivamente un pozo sin pedir el derecho de aprovechamiento de aguas, pero cuando sea única y exclusivamente para consumo humano y en los parámetros que establece la propia norma y la resolución que yo les acabo de mencionar. En casos distintos hay que pedir el derecho de aprovechamiento de agua, aunque no haya nadie a la redonda. Hay que pedir el derecho de aprovechamiento. Ahora, casi todos los pozos de los ganaderos, muchos son para consumo humano, porque hay un puesto al lado, es decir, la mayoría tienen consumo humano. Bueno, en ese caso, si es para única y exclusivamente para consumo humano, si la extracción máxima que se haga es de 0,5 litros por segundo, si quien está aprovechando las aguas del pozo es efectivamente el propietario del terreno, bueno, eventualmente podría calificar en la figura del artículo 56 del Código de Aguas. Eso no significa, no obstante, que no tengan que hacer formalmente la solicitud, que no se tengan que ajustar a lo que muy bien nombró la directora regional, que es igualmente tiene que inscribirse para informar la cantidad de agua que están extrayendo mediante el monitoreo de extracciones efectivas. Es decir, tiene que inscribirse igual. Tiene que inscribirse en el monitoreo. Tiene que alegando diciendo yo tengo este consumo humano y me inscribo en el registro de agua. Para informar la cantidad de agua que estás trayendo, pero no, si se cumplen con los requisitos que yo acabo de decir, no necesariamente, no tiene que pedir el derecho, pero sí informar igual la cantidad de agua que estás trayendo. Acá ya había alguien por el Guti. Gracias. Y... Buenas tardes. Tengo varias preguntas. ¿Perdón? Tengo varias preguntas. La primera, cuando hablas de pozos, ¿se está refiriendo a pozos profundos o norias? Ambas. Pozos profundos, norias también. Sí. Aguadas también. Aguadas no. ¿No? Ahí les dejo con mi directora, que es la experta. El tema de las aguadas, la verdad que para nosotros es tema, sí, sinceramente.
porque nosotros sabemos que las aguadas es algo que se utiliza acá históricamente. Yo soy magallánica y lo tengo también muy interiorizado. Pero hay que hacer ciertas salvedades respecto a las aguadas. Cuando una persona realiza una excavación y aflora agua, surge agua a raíz de esta excavación, eso configura como un pozo, porque yo estoy alumbrando agua, que es lo que también indica el Código de Aguas, ¿ya? Ahora, si yo excavo y no alumbro agua, no hay ningún problema y puede continuar con su aguada recargándola de la manera que ya sabemos, ¿cierto? Por precipitaciones, qué sé yo. Pero hay que tener ojo porque yo creo que en varias situaciones al excavar se aflora agua. Yo creo que eso es recurrente, ¿cierto? Es lo más común. Y ahí es donde tienen que tener ojo y decir, bueno, yo estoy pinchando un acuífero y lo que corresponde entonces es realizar una solicitud de aguas subterráneas. Si existe la duda, igualmente pueden acercarse al servicio, nos realizan la consulta formal, podemos acompañarlos a terreno y poder determinar in situ qué es lo que realmente debemos hacer, si corresponde a pedir el derecho o si no corresponde. Sí, puede ser. Bueno, eso parece que es bastante técnico porque tú puedes no necesariamente pinchar un acuífero fluyente, una napa, digamos, un río subterráneo. Además que las aguas que hace uno son 3 metros, no creo que haya un gran acuífero a 3 metros de profundidad. Bueno, otra consulta. Si yo tengo derechos también antiguos, ¿sí? Y tengo 2 bocatomas, ¿ya? Ambas, o sea, son 2 derechos sobre el mismo caudal. Me estoy refiriendo al monitoreo. ¿Yo estoy obligado a monitorear las 2 bocatomas? Las 2 bocatomas, porque son 2 derechos independientes. Perfecto. Yo tengo una cantidad de litros por segundo que son de un chorrillo o de 2 chorrillos. La pregunta es, cuando se habla de consumo humano, riego o consumo animal, si yo hago una bocatoma para riego, ¿ya? Y saco el 100% de mi caudal, ¿sí? Por el chorrillo sigue pasando agua. Y los animales que tengo ahí se la toman. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con qué? Porque estoy consumiendo agua que no tengo el derecho. ¿No? Lo que pasa es que usted se refiere a lo de los animales. Sí, claro. Ya. Igual es importante aclarar eso. Cuando nos encontramos bajo esa situación, los animales llegan por sí solos a tomar agua de un río, no es necesario pedir derecho. Es distinta la figura cuando yo tengo los animales en otro potrero y yo necesito agua de este río y tengo que captar agua y llevarla, conducirla de alguna manera hacia otro sector y ahí sí corresponde a pedir el derecho de aguas superficiales. Entiendo. No habiendo conducción de por medio, no hay consumo animal, a pesar de que los animales lo consuman. ¿Eso quiero decir? ¿Sí? Ya. Fantástico. No está listo, pero gracias. Gracias por la charla. Primero que nada, viendo la figura esa del consumo para personas, humanos, de 0,5 litros por segundo, me pregunto, o les pregunto a ustedes, o les pregunto quizás a las instituciones también, aprovechando que está la SNA acá, ¿no será, corríjanme si estoy haciendo como elucubraciones, pero no será razonable, teniendo en cuenta que la mayoría de los pozos en Magallanes producen alrededor de 0,5 litros por segundo, incluso algunos menos, ¿cierto? Sobre todo estos pozos profundos que bonificó el CIRS, que terminan en un hoyo al lado del pozo como una especie de aguada en donde se recarga en verano y en invierno se deja apagado porque generalmente se escarcha la manguera, etc. ¿No será razonable poder extender ese, de alguna manera, ¿cierto? A través de alguna gestión nacional, pues entiendo que no es competencia de usted, pero reflexiono, teniendo en cuenta que esa agua generalmente vuelve al acuífero, o sea, lo que nosotros podemos ocupar con animales es mínimo. Entonces, claro, nosotros necesitamos llenar una aguada y esto se suscitó a raíz de que dejó de nevar y de que las pluviometrías se ven, digamos, limitadas.
pero antiguamente nunca hubo esa necesidad y hoy día están de moda estos pozos que son, insisto, de muy bajo caudal, pero que corriendo, ¿cierto?, las horas de luz, porque generalmente están asociados a una bomba solar, permiten tener esa aguada más o menos llena. ¿Existirá la posibilidad de hacer algo así que no sea tan engorroso de alguna manera de usar o de gozar esa agua? No entendí muy bien la pregunta, pero voy a ver si me ayudas. Ya. A ver, la mayoría de los pozos que bonifica el CIRS hoy día y que hemos hecho muchos ganaderos de forma privada es para rellenar aguadas que se secaron, porque dejó de precipitar, la pluviometría bajó. Entonces, ¿qué solución le dimos? Un pozo, generalmente de bajo caudal, habrá alguno que tenga la fortuna de que pinchó una buena napa, pero en general son pozos de menos de 0,5 litros por segundo, ¿cierto? En donde se deja una bomba solar en verano andando las horas de luz y en invierno se corta porque la manguera se escacha. Pero con eso uno restablece la cantidad de agua suficiente para que los animales tomen en esa aguada que se secó. ¿Existirá alguna posibilidad, pienso, de hacer alguna gestión a nivel de gremio o lo que sea, ¿cierto?, para que se pueda extender ese uso de consumo, que es muy razonable, ese uso de consumo de personas, ¿cierto?, a bebida de animales en zona extrema, área, semiárea, lo que sea? No, voy a ser directa. La verdad es que no lo permite el código. Nosotros estamos mandatados por una ley, ¿cierto? Y no podemos salirnos de ese marco. Y el código no hace excepciones, o sea, no menciona esa figura que usted muy bien señala. Está destinado para consumo humano y hay que respetarlo porque también nosotros velamos por eso. Es el eje prioritario número 1 de la reforma. Entiendo la situación puntual que mencionas, pero no hay excepcionalidades a la norma general. Lo digo porque me llamó la atención que cuando el abogado, lo entiendo, perfecto, pero cuando el abogado menciona consumo humano, se refirió, dice, riego no en grandes cantidades. Sí. Bueno, ¿cuáles son las bajas cantidades? Eso... Lo que pasa es que eso siempre va a estar relacionado a la cantidad de agua que establece la resolución. Nosotros no tenemos un parámetro de decir cuántos animales o cuánto de riego. Simplemente el titular debe cumplir con los 0,5 litros por segundo para realizar las actividades que correspondan. ¿Y nosotros cómo vamos a saber? Con el monitoreo de extracciones. Vamos a identificar que la persona efectivamente está extrayendo 0,5 para regar lo que sea, pero tiene que ser 0,5. Esa es la manera que nosotros tenemos de comprobar. Sí, mira, es una muy buena pregunta la tuya, pero hay que recordar que la regla general para efectos de hacer extracciones de agua es pedir formalmente el derecho ante la DGA. El artículo 56 ya es una excepción, y es una excepción por razones de derecho humano al agua y al saneamiento. Este artículo habla de consumo humano, saneamiento y uso doméstico de subsistencia, y este artículo es complementado por la resolución que yo nombré, que se dictó en julio del año pasado, y esta resolución está libre para descarga, es para conocimiento público. En la 1655 del 15 de julio del año pasado establece el alcance y aplicabilidad de este artículo, es decir, va al detalle. Es para consumo humano, saneamiento y uso doméstico de subsistencia. Y la resolución define qué entiende por consumo humano, qué entiende por subsistencia, qué entiende por saneamiento. Y dentro de la subsistencia existe la posibilidad de que con esta extracción tú puedas regar y tú puedas alimentar, darle bebida animal a tus animales. Hay un número específico, cantidad de hectáreas, cantidad de animales. La resolución no se hizo cargo de un número específico. ¿Por qué? Porque hay que entender las realidades de cada región en particular. Esta figura es tan excepcional que nuestra directora habló que Punta Arenas es una zona de prohibición. No se pueden otorgar derechos de aprovechamiento en esta zona, pero en este artículo tú sí lo puedes hacer uso de este artículo en esta zona de prohibición. Aún siendo zonas de prohibición, por la magnitud de lo que implica el consumo humano, saneamiento, uso doméstico, subsistencia, tú puedes hacer uso de esta figura. Tú puedes ver cuánto puedes regar o a cuántos animales tú puedes darles de bebida, dependiendo de tu capacidad en cuanto a la extracción que tú puedas hacer de un máximo de 0,5 litros por segundo. Tú podrías destinar una parte para consumo humano y una parte para riego, una parte para consumo humano y una parte para bebida animal, nunca pasándote de los 0,5 litros por segundo y siempre estando también la figura del consumo humano,
porque si va a estar solamente vía animal y solamente riego, no puedes usar el artículo 56, tiene que estar consumo humano, riego de vía animal, 0,5 litros por segundo. Y esa resolución es sumamente específica, así que yo los invito a quienes estén interesados en hacer uso de esa figura, si reúnen con los requisitos, a leerla en detalle, porque es súper específica. Porque, por ejemplo, para consumo humano, tú puedes extraer, si es solo consumo humano, 0,5 litros por segundo y 20 metros cúbicos mensuales. Si es consumo humano, saneamiento y uso métrico de subsistencia, 0,5 litros por segundo y 650 metros cúbicos mensuales. Uno piensa 0,5 litros por segundo, no es de eso tanto, pero es mucha agua. Es mucha agua. Necesitamos un punto de agua y con 0,5 litros por segundo o con 20.000 litros mensuales, nosotros, o sea, en general, digo, la regla... 650. ¿Perdón? 650, no 20.000. Bueno, 50 metros cúbicos mensuales. Ya, pero esos son 650.000 litros. Ya, o sea, eso es mucho más agua de la que la mayoría de las aguadas en Magallanes cosecha el año completo. Entonces, en realidad, creo que estamos hablando como de lo mismo, pero quizás habría que como tratar de forzar la normativa al consumo humano, que muchas veces esa situación no se da. Entonces, perdón. Sí, mira, siempre las leyes son modificables, las normativas se van ajustando en la realidad, nosotros estamos explicando lo que tenemos actualmente, lo que se puede hacer, eso no obsta a que más adelante, dependiendo de las necesidades que observemos en la región o a nivel nacional, esto se pueda modificar, se pueda ajustar la resolución, se pueda ampliar, pero lo que tenemos el día de hoy es eso, que ya es una excepción a la norma, una excepción importante, y es una excepción que a la luz, por ejemplo, de la zona de prohibición recientemente declarada en Punta Arenas, hartas personas ya no están informando que van a hacer uso de esta figura. Porque, por ejemplo, si habían solicitudes en trámite en esta zona de prohibición, nosotros, producto de esta resolución, las tuvimos que denegar. Y las personas nos llegaban preguntando a la oficina, y bueno, ¿y qué hacemos si yo, parte de los usos que yo identifiqué en mi solicitud es para consumo humano? Y como tú bien dices, la mayoría de las solicitudes para consumo humano es muy poca, o sea, es marginal, son menos de 0,5 litros por segundo. Nosotros tenemos solicitudes de 0,1, 0,2, caudales bajos, o sea, cantidad de agua baja, y le damos esa solución. Y muchas personas están recurriendo a ella. O sea, acá la clave, perdón, sería la baja extracción, digamos, para calificar aparte de los requisitos que usted... o sea, la 0,5 litros no es bajo, no es poca agua. O menos de 0,5. 0,5 es máximo, pero si tú sacas 0,1, también es válido. La cosa es que no te pases de 0,5. Perdona, perdona. Esto está... Es cortito. ¿Sí o no? ¿Me pueden contestar sí o no? Recién Rodrigo preguntó si él, como parte de su derecho, le podía vender a la gente que va a producir hidrógeno verde. ¿Puede venderse agua superficial o agua dulce, superficial, agua de cualquier tipo que no sea producto de la desalinización? ¿Se le va a poder vender a los electrolizadores, a la gente de los molinos de viento, a las empresas de hidrógeno verde? Es decir, si yo tengo un caudal de 50 litros por segundo, ¿se lo puedo vender a la empresa de hidrógeno verde? Ya. Cuando uno es titular de un derecho de aprovechamiento, inscrito formalmente, como se señaló antes, usted tiene la libertad de hacer lo que estime conveniente con ese derecho. No pasa por nosotros de decirle si eso no es factible. Usted lo puede vender a quien quiera, lo puede ceder, lo puede transferir, los derechos constituidos antes de la reforma. Los derechos post-reforma tienen una figura diferente, ¿verdad, Felipe? Sí, están amarrados al uso como se explicó anteriormente. Pero lo que usted señala, no hay inconveniente. O sea, puede realizar la transacción que estime conveniente, no hay problema. Perfecto, no, me refería al que compra. ¿Al qué? Al que compra. A la industria del hidrógeno verde, quiere decir entonces que va a consumir agua superficial, agua dulce, ¿sí o no? No lo sé. La verdad es que eso escapa de nuestras atribuciones. No podría decirle cómo funciona en exactitud. Yo tengo conceptos muy genéricos de hidrógeno verde, no es nuestra materia puntual. Perdón, por el lado de la Dirección General de Aguas no hay
una reglamentación No aún. respecto de los usos. No aún. No aún, no está. Yo he sabido que el hidrógeno verde está muy en boga también para nosotros como servicio, pero está todavía un poco incipiente y no tenemos ninguna normativa frente a eso. Perfecto. Yo creo que sería la última pregunta. Ya, ok. Por favor. Dentro de la primera lámina colocó que la priorización, ¿no es cierto?, era consumo humano. ¿Eso es solamente del punto de vista del ingreso de solicitudes para las aprobaciones? O, a ver, ¿qué pasa? En otras regiones comienza octubre, noviembre y hay ciertas comunidades, sectores en que no hay agua y comienzan estos camiones aljibes a repartir agua. Si hay un agricultor de esa zona en que no hay agua, hay un agricultor que tiene un pozo para riego, el Estado, quien sea el organismo, después puede decir, ¿sabes qué? Ya no puede seguir regando, esta agua la necesitábamos para el consumo humano, o eso no sucede. Lo que pasa que respecto al consumo humano, como bien usted señala, tiene prioridad para ser resuelta la solicitud, pero también hay prioridad para la redistribución de las aguas en una cuenca en particular cuando no hay agua para abastecer el consumo humano. Esta redistribución de las aguas es la última de las instancias, por decirlo así, en donde nuestra máxima autoridad, ¿cierto?, debería indicar cómo se realiza esta redistribución. Antes de ello existen de pronto otras alternativas nosotros también como servicio tenemos que velar para que nuestros titulares tengan la cantidad de agua que se les entregó oportunamente. También es factible que se seque, si eso es así, o las personas tengan derechos de agua en un cauce y hoy día me dicen no pasa la cantidad de agua necesaria. Ahí lamentablemente un tema que venimos enfrentando mundialmente, el tema de cambio climático, la sequía, ¿cierto?, baja de precipitaciones, y ahí nosotros tratamos de ver posibilidades, dependiendo de la situación puntual. Si existen organizaciones de usuarios, podemos ver alguna alternativa de ver cómo redistribuimos las aguas en la cuenca. Si es para consumo humano, bueno, tendremos que buscar la alternativa para entregar la cantidad de agua con ese fin, para que las personas no se queden sin el consumo esencial y vital para sobrevivir. Parece que estamos... Bueno, pero no vamos a estar listos hasta que compren las entradas para la cena de mañana. A todo esto, Silvia y la gente, digamos, de la oficina están ahí anotando, así que pueden transferir directamente y todo, pero la idea en el fondo es que entre todos ayudemos y potenciemos estos eventos y a nuestra asociación. Creo que con esto estamos.